La religión te dice que puedes aprender a ver. Los gurúes te dicen que mires hacia adentro para encontrar tu luz. Pero la Biblia lanza un balde de agua fría sobre nuestro orgullo. No estamos perdiendo la vista, nacimos ciegos. Y aquí está el peligro. El ciego más difícil de ayudar es aquel que está convencido de que ve perfectamente. El tema que nos convoca hoy es precisamente ese, la ceguera espiritual. Una condición humana universal y profunda. Según el diagnóstico bíblico, desde la caída, cada uno de nosotros entra a este mundo en una oscuridad total que afecta el núcleo de nuestro ser. La palabra de Dios es clara en su diagnóstico. El apóstol Juan nos dice que la luz vino al mundo, pero las tinieblas no la comprendieron. Romanos 1 afirma que la humanidad, a pesar de tener evidencia de Dios en la creación y la conciencia, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Y Efesios 4 describe a las naciones como entenebrecidos en su entendimiento, debido a la dureza de su corazón. Por esta razón, ninguna religión, filosofía o gurú puede ofrecer verdadera vista espiritual. Todos mienten. Cristo es la única solución. Incluso Israel, que tenía la revelación del Antiguo Testamento, no pudo comprender la luz cuando la tuvo cara a cara. Esto demuestra cuán profunda es la ceguera del corazón humano sin la intervención divina. Esta ceguera no es simple, es una condición compleja, con múltiples capas que nos aprisionan en la oscuridad. El análisis bíblico nos revela al menos 4, y acá las tenés en la imagen. La ceguera por naturaleza, que es nuestra condición humana caída. Nacemos en un estado de oscuridad, es parte de lo que somos. Después tenemos la ceguera por el pecado. Como dice Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestro amor por el pecado nos hace odiar la luz que expone nuestra maldad. La ceguera por Satanás. En 2 Corintios 4 nos advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, impidiendo que vean la luz del Evangelio. Y después tenemos la ceguera por juicio. Esa es la capa más trágica. Es cuando Dios en su soberanía oculta la verdad a aquellos que la han rechazado persistente y deliberadamente. Es la ceguera que ya no puede ser remediada. Aunque todos nacemos en esta condición de ceguera, el pasaje de Marcos 8 nos muestra que la humanidad se divide en 2 grandes categorías. No todos terminan en el mismo destino. Existen los que son permanentemente ciegos y los que son temporalmente ciegos. Los primeros eligen la oscuridad hasta que ésta se vuelve su estado final. Los segundos, aunque ciegos por un tiempo, son guiados pacientemente hacia la luz. En nuestro texto, los fariseos representan la ceguera permanente, mientras que los discípulos ilustran la ceguera temporal. Vemos el caso 1. Observemos el primer caso en Marcos 8, versículo 11 a 13. Se acercan a Jesús los fariseos y los saduceos. Es crucial entender que estos grupos eran enemigos teológicos mortales entre sí. Los fariseos eran los legalistas, separatistas, que odiaban la cultura griega. Los saduceos eran los liberales, materialistas y escépticos, que se acomodaban a la cultura romana. Su unión revela la primera característica de la ceguera terminal. La oscuridad se siente cómoda con más oscuridad. No importa cuán opuestas sean sus tinieblas, se unirán contra el enemigo común, la luz, la verdad. Acá vemos la demanda de una señal. Su demanda es específica, una señal del cielo. Detrás de eso había una superstición que afirmaba que los demonios podían hacer milagros terrenales, pero solo Dios podía hacer milagros celestiales. Su propósito no era creer, sino desacreditar a Jesús, pero su ceguera no era por falta de evidencia. Nicodemo, uno de ellos, confesó: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Ya sabían, su petición era un acto de rebelión deliberada. Como dijo aquel ateo famoso francés, Voltaire: incluso si se obrara un milagro en la plaza pública, preferiría desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La reacción de Jesús es reveladora. El texto dice que suspirando profundamente en su espíritu. Este no es un suspiro de frustración, sino una expresión de un dolor inmenso, que revela una pena más profunda por la ceguera espiritual que por el sufrimiento físico. Y su respuesta es una sentencia: de cierto les digo que no se dará señal a esta generación. La fuerza de esta declaración en el griego original es un juramento inquebrantable. Como si se dijera: si le doy una señal a esta generación, que yo muera. Es una sentencia final e irrevocable. Esto ilustra la segunda característica trágica. La ceguera se profundiza ante la luz
y se condena a sí misma. El versículo 13 es uno de los más trágicos del ministerio de Jesús. Y dejándolos, dice. Esto es mucho más que un traslado físico. Es el final de las invitaciones llenas de gracia para los líderes de Israel. A partir de aquí Jesús se relacionará con ellos como un juez que condena. El tiempo de la invitación ha terminado. Ahora comienza el tiempo de la denuncia. Él los abandona a la ceguera que eligieron. Y esta es la tragedia final de la ceguera terminal, ser abandonado por la propia luz. Vemos el caso 2. Pasemos al segundo escenario, con los discípulos en la barca. Marcos nos cuenta que estaban preocupados porque solo tenían un pan. Su discusión revela su propia forma de ceguera. Estaban con el pan de vida, el que había multiplicado panes para miles, y su mente estaba fija en la escasez física. No entendían quién estaba con ellos, pero su ceguera era diferente a la de los fariseos. La de ellos era temporal. Y nacía de la ignorancia. La de los fariseos era permanente y nacía del rechazo deliberado. En medio de su confusión, Jesús les da una advertencia crucial. Guárdense de la levadura de los fariseos y la de Herodes, dice. La levadura aquí no es un destino impuesto, sino una influencia corrosiva. ¿Qué representa cada una? La levadura de los fariseos es el legalismo, la creencia de que podemos salvarnos por nuestra propia justicia y rituales. La levadura de Herodes es el secularismo y el materialismo, vivir como si este mundo fuera todo lo que existe, negando lo sobrenatural. Esta advertencia nos muestra que el corazón se endurece, no por un decreto divino, sino por permitir que estas influencias mundanas se filtren en nuestra vida. La respuesta de Jesús a la ceguera de sus discípulos es completamente diferente. Les hace preguntas penetrantes. ¿Aún no entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Pero estas no son las preguntas de un juez que los está condenando, son las preguntas de un maestro paciente que busca despertarlos, sacudirlos para que abran los ojos. Su objetivo no es descartarlos como hizo con los fariseos, sino guiarlos con amor y paciencia desde su confusión hacia la claridad. ¿Y cómo cura Jesús su ceguera temporal? No como una señal del cielo, sino haciéndoles ejercitar su memoria espiritual. Les recuerda su provisión milagrosa. Cuando partir los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas cestas llenas recogieron? 12, respondieron. Y los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas? 7. Aquí está la lección clave. La fe se fortalece y la visión se aclara al recordar la fidelidad pasada de Dios. Su provisión de ayer es la garantía de su suficiencia para hoy. También es para nosotros. Aquí radica la diferencia fundamental entre los dos grupos. La ceguera de los discípulos fue temporal, por una razón decisiva, a pesar de su confusión, sus dudas y sus fallas. Permanecieron en la barca con Jesús. La proximidad a la luz es lo que garantiza que tarde o temprano las escamas caerán de los ojos. La invitación a ver es universal. No es un destino predeterminado. Depende de nuestra decisión de buscar, seguir y permanecer cerca de Cristo, incluso cuando no entendemos todo. En conclusión, nadie está predestinado a la ceguera permanente. La ceguera espiritual se vence con un paso de fe hacia la luz. La puerta no está cerrada para nadie aquí, hoy. La decisión es nuestra. Jesús mismo lo prometió en Juan 8:12 y con esto termino. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La invitación es a dejar de preocuparnos por el pan de este mundo y confiar en la abundancia de Cristo, la única luz verdadera que puede abrir nuestros ojos. Seguinos por favor para más videos.